Hace un momento platicábamos con el presidente del Congreso, Jacobo Mendoza, quien nos hablaba sobre este proceso de elección, ya que con la renuncia de Jesús Ramón Moya Grijalva como auditor mayor del ISAF, pues van a necesitar a un nuevo auditor para este instituto. Y para platicar más a fondo sobre el tema, ya tenemos en la línea telefónica a Mario Terminel. Él es contador público certificado profesional, certificado en contabilidad y auditoría gubernamental, a quien saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida a este espacio de noticias. ¿Cómo está, Mario? Muy buen día. Muy buenos días, saludos desde la Perla del Mayo. ¿Cómo están por allá? Gracias, pues fue un fuerte saludo a la Perla del Mayo, Navojoa, ¿no? Así es, en Perfecto. Navojoa. Saludos hasta Navojoa. Y bueno, Mario Terminel, usted en algún momento pues también fue candidato a ser auditor mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, el ISAF, y bueno, usted conoce más a fondo cómo se maneja este instituto, todos los recovecos que tiene, y en ese sentido le pregunto, ¿cuál es la situación actual del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización? Fíjese que a través de las modificaciones que se hicieron a todo el marco legal para el funcionamiento del sistema estatal anticorrupción, o nacional anticorrupción estatal, se ha venido desarrollando muy diferente como era antes. Su servidor estuvo desde el 2003 en el área del órgano de control y vimos cómo se fue desarrollando lo que fue la Contaduría Mayor de Hacienda hasta llegar a este organismo descentralizado que es el ISAF. En el 2017 exactamente tuvimos la oportunidad de estar junto con Pati Argüelles, Jesús Ramón Moya Grijalva, José Otón Ramos y tu servidor, entre otras personas. Fuimos alrededor de 14 personas quienes estuvimos en la entrevista con integrantes del Congreso para que nos hicieran una evaluación, ¿no? Y a través del puntaje, pues Patricia Eugenia Argüelles, Jesús Ramón Moya Grijalva y José Otón Ramos Rodríguez fueron la terna que se presentó, y pues ya en su momento ganó pues el ingeniero Jesús Ramón Moya Grijalva, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos ya de la terna, de todo este proceso de selección, sabemos que hacen pues estas entrevistas, también unos exámenes previo. En ese sentido, cuando ocurrió pues ese proceso de selección del 2017, Pati Argüelles fue la mejor calificada, no necesariamente fue Moya. Entonces ahí es donde surgen algunas dudas. Cuando ya hablamos de la terna, la decisión no necesariamente es el mejor calificado, es quien los diputados consideran que es el mejor, ¿no? Fíjese que está entre la mejor calificación, que fue, sí cierto, fue Patricia Eugenia Argüelles Canseco, la que con 7.085 puntos de los 10 arrasó a todos nosotros. Jesús Ramón Moya Grijalva tuvo 6.825 y tu servidor quedó en el octavo lugar con 6.205 del total de los puntos. Entonces ya al momento de enviar la terna se discutió en el pleno y se aceptó por más de la tercera parte de los diputados al señor Jesús Ramón Moya Grijalva por otras cuestiones, ¿no? Ya ahí básicamente pues, la ley de fiscalización superior determina cuáles son las características con las que debe de contar el auditor mayor, ¿no? Entonces pues ya fue la decisión del Congreso. Mario Terminel, para hacerle más digerible a la gente la importancia del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, en términos coloquiales o en términos prácticos, ¿cuál es la importancia de este instituto? Es uno de los varios integrantes del sistema estatal anticorrupción, junto con el ISTAI, en donde estamos concursando para estar integrando ahí su nueva mesa directiva. Es una convocatoria que salió el año pasado. Los comisionados. Proceso. Y otros entes, ¿no? Conjuntamente con el Comité de Participación Ciudadana, que es una persona quien lo preside, Miriam Monreal. El ISAF
específicamente junto con el ISTAI abogan por el buen gobierno, las políticas de transparencia, la fiscalización y el combate a la corrupción. El ISAF formula varios tipos de auditoría, no necesariamente a la auditoría financiera, a las cuentas públicas. Hace auditoría, por ejemplo, legal, en el caso de que los ayuntamientos o los entes tengan manuales de organización o reglamentos, te dicen cuáles deben de contar en el caso que no los tengan y qué tanto han cumplido con ellos. También hay auditorías en desempeño en relación a las metas y objetivos que se han trazado por el plan municipal o estatal de desarrollo, etcétera. Y al final del día terminan con un dictamen haciendo ver que si pasan o no pasan con una calificación propuesta. Ya es el Congreso quien determina si pasa o no pasa e inicia un proceso de solventación de todas las observaciones que se hicieron a través de los procesos de fiscalización. Pero como le digo, es un proceso y los funcionarios públicos a través de esos procesos de responsabilidad aportan evidencia para saber si son o no son culpables. Pero básicamente a través de la fiscalización, de una muy buena fiscalización, se hace el combate a la corrupción. También sí les tengo que comentar que no necesariamente el ISAF es el único que fiscaliza a las cuentas públicas municipales o del Estado. Acuérdense que también tienen facultades la Secretaría de la Contraloría y también se contratan a despachos externos. Así es, y en ese sentido, como sabemos que son pues varios los entes que se encargan de este tema de la fiscalización, del combate a la corrupción, muchas veces pues una molestia, digamos, de la ciudadanía en general es justamente que se le destinan muchísimos recursos al tema del combate a la corrupción y no se ve reflejado en que realmente se esté haciendo un trabajo donde se castigue a las personas que se les demuestre que han sido corruptos o que han utilizado de malas formas el erario público. Pues sí, dentro de lo que cabe el aparato administrativo que es para eso, fiscalización y combate a la corrupción, probablemente sí se sienta que es un poco costoso, pero también hay un solo aparato fiscalizador, que es el ISAF, que es el que específicamente determina las observaciones que son las importantes, vamos a decir, porque también están los órganos internos de control. Conjuntamente con ellos, hacen el combate a la corrupción, los órganos internos de control tanto de las dependencias, entidades y de los municipios, conjuntamente con el ISAF. Entonces, entre los dos determinan las faltas administrativas graves y las no graves. Entonces, es toda una maquinaria, pues en algunos casos sí pueden decir que es pesada o costosa, pero es lo que tenemos a través de las nuevas directrices del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Adicionalmente a esto viene pues lo que nos cuesta a los honores el mantener al Comité de Participación Ciudadana, que es una persona de ellos quien preside el Sistema Estatal Anticorrupción. Así es. Mario Terminel, te agradezco que nos hayas tomado esta llamada, te agradezco que nos hayas orientado sobre los temas del ISAF, que de pronto pues pueden resultar un tanto complejos porque no siempre pues se tiene la certeza absoluta de para qué funcionan o sirven todos estos institutos. Entonces pues te agradezco y dejo el micrófono abierto porque ya una vez que empiece a avanzar este proceso de selección, pues sería muy interesante incluso platicar contigo para analizar a los posibles perfiles para que estén en esta terna. Exactamente, el mismo artículo 11 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora nos dice cuáles son los requerimientos para ser un auditor mayor. Y básicamente pues nos dice que al momento de contar con su designación, una experiencia efectiva de 10 años en actividades o funciones relacionadas con el control y fiscalización del gasto público. Básicamente el perfil adecuado que se va a requerir para el reemplazo del ingeniero Moya, pues tiene que tener por lo menos 10 años en actividades o funciones relacionadas con la fiscalización o control. Entonces ahí
Yo creo que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos puede aportar muy buenos elementos y además nosotros contamos con una certificación específica en auditoría y contabilidad gubernamental, así es que yo creo que se van a poner muy interesantes los candidatos o candidatas. Así es. Mario Terminel, muchísimas gracias. Que tengas excelente día. Igualmente, saludos a todos.